Okay, dear student, countable and uncountable quantifiers. We can count the objects countable and countable. Queridos estudiantes de octavo básico, vamos a reforzar lo visto la semana anterior, sustantivos contables e incontables y los cuantificadores. ¿Ya? ¿Qué podemos contar? ¿Podemos contar los objetos? Si los podemos contar, los vamos a nombrar como countable. Si no los podemos contar, vamos a decir uncountable. Can we count oranges? ¿Podemos contar las naranjas? An orange, two oranges. Si se fijan, para decir una naranja, utilizo el artículo an. Y en el plural agrego una S al final de la palabra para hacer la forma plural. Can we count oranges? Yes, we can count them. Can we count rice? ¿Podemos contar el arroz? La verdad que sería una actividad interminable, contar grano por grano. Entonces, en realidad, no lo podemos contar. No. Si no lo podemos contar, se convierte en un objeto uncountable nouns, es decir, incontable. Pero de igual forma tiene un cuantificador que lo puede nombrar. Y ese va a ser la palabra some, algo de arroz. Can we count dogs? ¿Podemos contar a los perritos? A dog in singular, 4 dogs plural. Yes, sí los podemos contar, es decir, la palabra dog es contable. Can we count cars? ¿Podemos contar autos? A car, 4 cars, singular, plural. Yes. Can we count paint? ¿Podemos contar la pintura? No, no la podemos contar, ¿cierto? Lo que contamos es un envase, un tarro de pintura, un frasco de pintura, pero la pintura en particular no la podemos contar. Entonces utilizaremos la palabra some, algo de pintura. Can we count students? ¿Los estudiantes los podemos contar? Yes. A student or some students. Y fíjate que aquí nos vamos a detener en la palabra some. Some también lo utilizamos para los contables y para los incontables. Algunos estudiantes. Cuando yo no sé el número exacto, puedo utilizar la palabra some students. Can we count water? ¿Podemos contar el agua? No. Es incontable. Uncountable things. Recordemos que los contables es todo aquel que yo puedo contar o enumerar de uno en uno. Tiene una forma singular y una forma plural. Y los incontables son los que no puedo contar de uno en uno, los líquidos y los granulados. Repasemos. A, an, plus countable singular nouns, an plus vowel, a plus consonant. La palabra a y an significa uno, es decir, singular. Se utiliza para los sustantivos contables singular. Pero no podemos usar cualquiera donde queramos. Hay una regla ortográfica. Y dice que voy a utilizar la palabra an para decir una naranja, por ejemplo, pero voy a utilizar an cuando la palabra que sigue comienza con vocal, es decir, o. Voy a utilizar la palabra a cuando la palabra que sigue, sustantivo que yo menciono, comienza con consonante. No podría decir a orange, ni podría decir an student. ¿Qué pasará con car? Car, utilizo la palabra a, un auto, porque comienza con consonante, y a dog, a, de nuevo, porque comienza con consonante la palabra dog. Resumimos entonces, la palabra a o la palabra an significa un o uno o una, para singular, pero
no puedo utilizarla cualquiera de las dos cuando yo quiera. Solo voy a utilizar an cuando la palabra que precede, que sigue, comienza con vocal. Y voy a utilizar a cuando la palabra que sigue comienza con consonante. Some es otro cuantificador que se utiliza. Este es bastante más fácil de usar, pues se utiliza para los sustantivos contables y para los incontables. ¿Ya? Se utiliza en plural. Algunos estudiantes, there are some oranges, hay algunas naranjas. There are some dogs, hay algunos perros. And there are some students, hay algunos estudiantes. Es decir, some significa algunos, cuando yo no tengo claro la cantidad exacta. Y se utiliza en plural para los sustantivos contables o incontables. Some se utiliza en los incontables solo para las oraciones afirmativas. Bueno, y para los contables también. Yo voy a decir, there is some rice. Hay algo de arroz. There is some paint. Hay algo de pintura. Y there is some water. Hay algo de agua. Some, entonces, lo vamos a utilizar en plural, tanto para los sustantivos contables o incontables, pero solamente en oraciones afirmativas. Cuando quiero decir ninguno, que no queda ninguna naranja, voy a utilizar la palabra any. There aren't any oranges. No hay ninguna naranja, o no hay algunas naranjas en realidad, esa sería la traducción literal. Pero nosotros en español decimos no hay ninguna naranja, o hay ninguna naranja. There aren't any dogs, and there aren't any students. ¿Cierto? Are there any students? Es decir, vamos a utilizar la palabra any, que significa algunos, igual que la palabra some, pero cuando la frase es negativa o cuando la frase es una pregunta. ¿Hay algunos estudiantes? Ahí utilizaré la palabra any. Veamos. Quiero decir que no hay nada de arroz o no hay algo de arroz. There isn't any rice. Quiero decir que no hay ninguna pintura. There isn't any paint. Y quiero preguntar, ¿hay algo de agua? Is there any water? A lot of es otro cuantificador que habíamos visto. A lot of significa un montón de, mucho de. Se utiliza con sustantivos plurales y con sustantivos incontables. Es decir, en el fondo que se utiliza, nos sirve para lo contable y lo incontable. Puedo decir, there are a lot of students. Hay un montón de estudiantes en la fotografía. A lot of. Y puedo decir, there is a lot of sugar. Hay un montón de azúcar. ¿Ya? Es decir, estudiantes son contables porque los puedo contar de uno en uno y el azúcar es incontable porque entra dentro de la categoría de los granulados. Many. Many es otro cuantificador y significa mucho. Este cuantificador me sirve para los sustantivos contables en oraciones negativas. Por ejemplo, there aren't many dogs. No hay muchos perros. Los perritos, al inicio dijimos que eran contables porque yo los puedo contar de uno en uno. There aren't many students. No hay muchos estudiantes. Much significa lo mismo que many, pero este lo voy a utilizar con los sustantivos incontables. Puedo decir, there isn't much paint. No hay mucha pintura. O puedo decir, there isn't much rice. No hay mucho arroz. How many es una pregunta. Quiero preguntar cuánto de cantidad. Se utiliza para los sustantivos contables. Es decir, yo pregunto, how many dogs are there?
¿Cuántos perros hay ahí? How many students are there? ¿Cuántos estudiantes hay ahí? Estoy preguntando. Utilizo many por dogs porque son contables y many students porque estudiantes también son contables. Vamos a la pregunta how much. Igual que how many significa cuántos, preguntando de cantidad, pero lo voy a utilizar con los incontables. How much paint is there? ¿Cuánta pintura hay ahí? How much rice is there? ¿Cuánto arroz hay? Es decir, voy a utilizar esta expresión para los incontables. Y how many es para los contables. Resumamos. A, an, some, any. Vamos a utilizar con los sustantivos contables la expresión a, an en afirmativo, en negativo y en pregunta. Recordemos que quiere decir uno o uno, ¿cierto? Y su uso va a depender de la palabra que sigue. Some y any se utilizan tanto para los contables e incontables, pero some solo se utiliza en oraciones afirmativas. Y any se utiliza cuando la expresión es negativa o pregunta. Much, many, a lot of, how much o how many. Estos cuantificadores se clasifican de la siguiente forma. A lot of se utiliza tanto para los contables como los incontables. Pero many se utiliza solo en los contables y much en los incontables. Completemos la oración. There is new teacher at school. Un nuevo profesor. El nuevo profesor. ¿Los profesores serán contables o incontables? Son contables. Entonces, al parecer, llegó un nuevo profesor. Y voy a utilizar la palabra a y no la palabra an, porque la palabra que precede comienza con consonante. This cake, esta torta, necesita azúcar. 50 gramos. Aquí voy a decir un montón de azúcar. Me sirve tanto para contable como incontable. How many students are there in your class? 24. How many? Porque estudiantes son contables. There isn't butter in the fridge, only a little bit. No hay mucha mantequilla en el refrigerador. Much, porque mantequilla es incontable. There were a lot of people at the concert. It was a success. Fue un éxito el concierto. Había un montón de gente. A lot of es una expresión que se usa para los contables y los incontables. What about there are some expensive flats in the center? Flat significa departamentos. Dice, hay algunos departamentos caros en el centro, probablemente 3 o 4, algunos. Uso some porque es una expresión afirmativa. Vamos a hacer una pregunta. How much water do you drink every day? ¿Cuánta agua? Y lo pregunto con much porque la palabra water es incontable. It was good because there weren't many mistakes in the exam. Mistakes, errores. Los errores en inglés son contables, así que se utiliza la palabra many, muchos errores. This is an interesting story, una historia interesante, y la uso con an porque la palabra que precede empieza con vocal. How sugar, how much sugar, porque azúcar es contable. Seguimos entonces. How many. Usamos how many, la expresión how many, para preguntas con sustantivos contables. How many days are there in January? How many countries are there in the world? How many students are there in your class? Todos ellos son sustantivos contables. Los días, los países y los estudiantes. Quiero saber la cantidad, lo pregunto con how many. How much lo usamos para preguntas con sustantivos incontables. Es decir, how much money do you have? ¿Cuánto dinero? El dinero es incontable.
How much milk is in the fridge? ¿Cuánta leche? La leche es incontable. How much sugar could you like in your coffee? ¿Cuánta azúcar te gustaría en tu café? How many eggs do you need to prepare a cake? I bought many apples today. I bought a lot of apples today. I bought lots of apples today. Distintas expresiones para un sustantivo contable. Mucho, un montón y un montón de. Sugar es un sustantivo incontable y para decir mucho voy a utilizar much. I like much sugar in my tea. I like a lot of sugar in my tea or I like lots of sugar in my tea. What happened with few and few? Otro cuantificador que se utiliza para los contables. Few significa poco o un poco. Representa una cantidad positiva, una cantidad positiva y significa algo o una pequeña cantidad, ¿ya? Se utiliza tanto para lo negativo como para lo afirmativo, ¿ya? Yo digo, Carol has got a few strawberries, she can make some jam. Tiene pocas frutillas. Jill has got few strawberries, she can't make any jam. ¿Cierto? Little es lo mismo que few, también significa poco, pero se utiliza para los incontables. Se utiliza tanto lo singular como lo afirmativo y el negativo. ¿Ya? A little es para los sustantivos incontables. Por ejemplo, la harina es incontable. No podría utilizar a few, aquí digo little flour. Ejemplos. I have a few friends, but I'm happy. Tengo un poco de amigos, pero soy feliz. Los amigos, la palabra amigo es contable. Por lo tanto, digo few, pocos. I have few minutes. I'm late. Los minutos son contables. Así que también utilizo la expresión few. ¿Qué pasa con la expresión o la palabra money, que es el dinero? I have a little money. Tengo poco dinero. Ya no puedo utilizar a few, sino que voy a decir a little. I will buy a hot dog. I can go to the cinema. I have little money. Now let's practice. First, read the title and look at the picture. Then make predictions about the topic. After that, read the text. Finally, complete the sentences below. Entonces, vamos a repasar nuevamente cuáles son las instrucciones. Primero vamos a leer el título y mirar el dibujo. Luego haremos una predicción del tema. Es decir, trataremos de adivinar de qué se trata solo con esa información. Luego leeremos el texto y finalmente vamos a completar las oraciones. Who is the healthiest? Esa es la pregunta. ¿Quién es el más saludable? Read the text below and decide who is healthiest, Mary or Tim. Entonces tenemos una fotografía con dos personas, Mary and Tim, al parecer se llaman. Y la pregunta del texto es, who is the healthiest? ¿Quién es el más saludable? Entonces puedo hacer una predicción ya. ¿Algo hablará de quién hace actividades saludables? ¿Podría ser? Sigamos. Lectura. My name is Mary and I am an architect. I get up every morning and have cereal for breakfast. I also have a can of Coke. I drink too much Coke, but I really like it. For lunch, I have a sandwich, but I also eat a lot of fruit. I don't do much exercise, but I try and do for a run once a week. For dinner, I usually have pasta or salad. My brother is called Tim and he works in an office. He doesn't eat breakfast in the morning, but he has a salad and a glass for orange juice for lunch. He does a lot of exercise and goes to the gym every day, but he eats too many cakes. He works very hard and sometimes just has a sandwich for dinner. I think he gets a little sleep.
Si consideras que la lectura fue muy rápida, puedes pausar el video y hacer la lectura con tu propio ritmo. Continuamos. After reading the text about Mary and Tim, you can fill in the blank. Vamos a hacer entonces la actividad después. Vamos a recordar los cuantificadores. Con los siguientes cuantificadores vamos a tratar de completar la frase. A lot of, un montón de. Too much, demasiado. Little, poco. Too many, demasiado. Y much, mucho. Recuerda que too much y too many significan lo mismo, que es demasiado, pero los utilizo de manera distinta, tanto para los contables o para los incontables. Hagamos el ejercicio. Mary drinks Coke. Coke es mi sustantivo. Coke es la Coca-Cola. ¿Será un sustantivo contable o incontable si es un líquido? Bien, es incontable. Por lo tanto, ¿cuál será la palabra que me sirve en ella? Será a lot of, Coke, too much, little, too many, or much. Volvamos a la lectura. Dice que ella bebe, I drink too much Coke. ¿Cierto? Mary eats fruit. Mary doesn't do exercise. Tim does exercise. Tim eats cakes. Tim doesn't get sleep. Te invito a pausar el video y a ver si tú puedes completar la actividad con los cuantificadores que están ahí arriba. Ánimo, tú puedes hacerlo. Hemos finalizado. Te invito a reforzar lo aprendido en la guía 4 de esta semana. Puedes seguir practicando en el link matchthememory.com quantifiers. Recuerda enviar tus consultas y o fotografía de tus guías en mi correo misspaulaprofesora@gmail.com. Excelente trabajo y espero que nos veamos pronto.